Bienvenidos a todos a otro episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joel Pimentel. Hoy es viernes, son las 9 de la noche, lo que significa es que hay un episodio nuevo para cada uno de ustedes. Una palabra preciosa que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes, que yo sé que será de mucha bendición. Así que ahí donde tú estás, yo sé que estás cómodo, que estás tranquilo. Comparte este enlace, comparte este podcast, ya sea aquí mismo en Facebook o cualquiera de tus otras redes sociales. También quiero recordarles que cada uno de estos episodios están siendo incluidos también en nuestro canal de Facebook, de YouTube, perdón. Así que vayan y denle subscribe a nuestro canal de YouTube. Para encontrarlo, simplemente pongan Glow Like Jesus en YouTube y le va a aparecer el canal. Así que vayan y denle subscribe, que para allá también vamos a estar añadiendo contenido que no vamos a estar haciendo solamente aquí en Facebook. Amén. En la noche de hoy el Señor quiso comenzar una serie de dos partes que yo entiendo que va a ser de mucha bendición, pero también de mucha importancia a la vida de toda persona que pueda ver este video. Dentro de lo que el Señor puso en mi corazón como ministerio, cuando yo comencé lo que es Glow Like Jesus hoy, siempre he querido que lo que yo hago para Cristo ayude a las personas a encontrarse con Cristo, pero que también tengan una relación con Jesús. Jesús siempre ha sido intencional, siempre ha sido relacional. Él nunca ha dejado las cosas en un simple encuentro. Jesús siempre quiere que nosotros nos relacionemos con Él. De hecho, la función de Cristo como Salvador y Redentor fue venir a reconciliarnos con el Padre, porque la relación entre el hombre y Dios estaba tan dañada que solamente lo que Jesús hizo en la cruz podía restaurarla. Amén. Hoy quiero utilizar un pasaje que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 24, desde los versículos 13 en adelante, y no lo voy a leer completo porque es bastante largo, pero sí quiero darles un trasfondo de esta historia. Y vamos a estar hablando bajo el tema de encuentro y relación, y hoy vamos a basarnos y a enfocarnos en la palabra encuentro. Y a la semana que viene estaremos hablando de lo que es la relación. Amén. Y dice la palabra del Señor en este capítulo 24 del libro de Lucas que después que Jesús resucitó, habían dos hombres que iban camino a Emaús, que es un lugar, una granja, un lugar que está lejos, un poquito apartado de Jerusalén. Y mientras iban de camino, estos dos hombres, se les unió otro hombre, el cual comenzó a caminar con ellos, y este hombre era Jesús, pero ellos no reconocieron a Jesús. Y Jesús les escuchaba hablar sobre los sucesos que habían acontecido en los últimos 3 días, en los cuales habían matado a Jesús, lo habían arrestado injustamente, y de los rumores que habían de que este Jesús había resucitado. Así que Jesús les comienza a preguntar sobre qué están hablando. Y ellos se asombran porque piensan, este tipo no es de aquí, porque si no sabe la noticia del día, el breaking news que está sucediendo en Jerusalén es que no es de aquí, es un forastero. Y comenzaron a explicarle a Jesús todo lo que había sucedido a lo largo de esos 3 días. A llegar a un punto de que le dijeron hasta que había mujeres que habían dicho que habían visto a Jesús resucitado. Y estos hombres conocían los datos, conocían lo que había sucedido. De hecho, sabían en su corazón quién era Jesús. Ellos llegan a decir que Jesús era un hombre que era profeta y que era poderoso en obras y palabras. O sea que ellos no conocían a Jesús simplemente como aquel nazareno. Ellos conocían a Jesús como alguien especial, como alguien poderoso. ¿Ven? Y estos hombres estaban de camino a esta aldea allí que se llama Emaús. Se encuentran con este Jesús resucitado y no se dan cuenta que es Jesús. Entonces, tenemos que entender que hay dos cosas necesarias en la vida de todos, hermanos: un encuentro real con Jesús y una relación real con Jesús. Y la Biblia habla de varios encuentros, y una cosa que ministraba mi vida acerca de lo que son los encuentros de Dios con el hombre es que el hombre por sí solo no determina encontrar a Dios. Mayormente es Dios quien hace posible el encuentro por amor a nosotros. Jesús llamó a cada uno de sus discípulos y a cada uno les encontró y les invitó a seguirles para obsequiarles un propósito mayor. Sin embargo, cuando vemos la historia del discípulo Natanael, nosotros pudiéramos pensar que esa historia es algo diferente. Y el Señor primero llamó a Felipe. Y Felipe tenía un amigo que se llamaba Natanael.
al cual fue, le encontró y le habló de un Jesús en el cual Felipe creía que era el Mesías que los profetas y Moisés habían hablado en tiempos anteriores. Y le dijo que era de Nazaret, y las palabras de Natanael fueron: ¿habrá algo bueno de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno de Jerusalén? De Nazaret, perdón. Y Felipe simplemente le dijo: ven y ve. Así que Natanael fue y se encuentra con Jesús. Jesús lo mira y le dice las siguientes palabras: he aquí un israelita, un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Entonces, cuando Felipe escucha estas cosas, dice: ¿de dónde tú me conoces? Jesús lo miró y le dijo: cuando estaba sentado debajo del enebro, te vi. Y Natanael se sorprendió y dijo: realmente tú eres el Hijo de Dios, realmente tú eres el enviado. Y Jesús le dijo: porque te dije que estaba sentado debajo del enebro, ¿crees? Cosas mayores que esta ustedes harán. Y aquí hay algo bien especial en esta historia, porque realmente el encuentro inicial que Dios tiene con Natanael es a través de Felipe. Pero tenemos que entender que la invitación vino de Felipe, pero ya Jesús había establecido tener un encuentro con Natanael. Y para convencerle de lo que sabía de él en el corazón, sin haberle conocido, le dijo esas palabras: cuando estaba sentado en el enebro te vi. ¿Usted sabe cuántas veces nosotros somos invitados a tener un encuentro con Jesús? Yo conozco muchas personas que conocen de la Biblia. De hecho, fueron criados en una casa cristiana. Y por razones a los que ellos solamente conocen, han vivido su vida lejos de Jesús. Y constantemente están recibiendo invitaciones, ya sea para la iglesia, cultos evangelísticos, etcétera, etcétera. Y siempre como que se niegan a ir a ese lugar donde yo estoy casi seguro que van a tener ese encuentro con Jesús. Ahora hay algo que yo quiero que usted sepa en esta noche. Todos hemos sido predestinados a un encuentro con Jesús. Todos somos vistos por Jesús como realmente nosotros somos, sin fachadas ni máscaras. Y todos hemos sido llamados a un encuentro para un bien mayor. Jesús le dijo a Natanael: cosas mayores que estas ustedes harán. Cosas mayores, más que revelaciones. Ustedes van a hacer cosas mayores y cosas más importantes. Ustedes van a ser los embajadores de un evangelio que va a cambiar vidas, que va a provocar encuentros con Jesús a diario. Si Dios te ha llamado a su encuentro, no fue simplemente para que vieras que Él era Jesús, que Él es Rey, que Él es Dios. Es para que pudieras entender que este encuentro va a provocar en ti algo especial. Va a despertar en ti ese fuego, ese anhelo y ese conocimiento de que has sido llamado para algo. El encuentro lo que provoca en mi vida es el saber y el creer que he sido llamado y me han encontrado en el camino para un propósito mayor, para algo superior a lo que estaba haciendo antes de mi encuentro con Jesús. Antes de que Jesús viniera a la vida mía, yo creía que yo era algo importante. Antes de que yo tuviera un encuentro con Jesús, yo creía que yo estaba haciendo cosas importantes. No fue hasta el momento en que yo me encontré con Cristo Jesús que yo realmente encontré el sentido de mi vida y para qué yo he sido llamado. Y cuando ese conocimiento vino a mi vida, entonces fue estructurada mi mente, mi corazón y mi espíritu para poder caminar ordenadamente en la senda que Cristo había construido para mi vida. Ahora entiendes por qué el primer paso es un encuentro con Jesús. Ahora entiendes por qué es necesario que antes de que haya una relación con Jesús, tiene que haber un encuentro con Jesús. Ahora bien, si estoy hablando de un encuentro, también tengo que mencionarte que
dentro de la vida del hombre que cree en Jesús, tienen que haber encuentros constantes con Dios. Nosotros tenemos que buscar encontrarnos con Dios a diario. Más adelante nosotros vamos a hablar del efecto de este encuentro en lo que es la relación. Pero antes yo tengo que explicarte, hermano, ¿qué sucede de un encuentro con Jesús? ¿Qué va después? Siguen sucediendo encuentros. Porque la relación que vamos a tener con Jesús va a depender de esos encuentros. Y la importancia de que estos encuentros sean constantes es que esos encuentros van a fortalecer nuestro vínculo con el Dios Trino. La importancia de que sea algo constante es que van a fortalecer lo que ya Dios estableció desde que nos creó. Ese vínculo de padre a hijo, de salvador a salvado. Hermanos, Moisés tuvo un encuentro con Jehová, el Jehová yo soy, al ser llamado y escogido para libertar al pueblo de Israel en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Ahora, en el capítulo 4, específicamente del versículo 24 en adelante, se relata una historia que cuando yo la leí, inclusive tuve una conversación con mi pastor acerca de eso, y también lo compartía con mi esposa, y creo que lo hablaba con mi mamá, porque también mi mamá se encontró con ese pasaje, que hablaba de algo que a mí me impactó. Dice la Biblia que cuando Dios escoge a Moisés en el capítulo 3 y lo comisiona y lo envía a Egipto, Moisés regresó a donde su suegro Jetro, cogió a su esposa, cogió a su hijo, montó todo y vámonos que es tarde, Dios me envió. Pero dice la palabra del Señor en ese capítulo 4, en el versículo 24, que mientras Moisés va caminando, Jehová se le apareció. Jehová se encontró con Moisés y dice la Biblia que Jehová se le apareció a Moisés para quitarle la vida. Hay otra versión que dice que estuvo a punto de quitarle la vida. No se especifica cómo. Lo que sí habla la Biblia es que en el momento en el que Sefora, su esposa, se da cuenta de lo que está sucediendo, ella circuncidó a su hijo y tomó la parte que circuncidó de su hijo y la tiró a los pies de Moisés. Y entonces Jehová desiste de la idea de quitarle la vida a Moisés. Y yo me preguntaba cómo Dios, luego de haberse encontrado con Moisés, de hablarle de las cosas grandes que iba a hacer a través de Moisés, de un momento dado quiso matarlo. Y es que la circuncisión, hermanos, era una tradición que había en los judíos. Entonces Dios envía a Moisés a libertar y a liderar a judíos. Entonces, si su hijo no estaba viviendo conforme a la tradición judía, esto iba a traer represalias, iba a traer pensamientos, iba a traer cosas a la vida, iba a traer discordias a la vida de Moisés, entre Moisés y el pueblo, con razón. Pero más adelante podemos ver que como quiera hubo discordia entre Moisés y el pueblo, pero era sin razón. Así que una de las maneras o una de las razones por las que Dios se sigue encontrando con nosotros es porque Dios quiere corregir aquello en nuestra vida que sea de tropiezo a la razón del encuentro original. Dios pudo descartar a Moisés, pero no lo hizo. Él prefirió corregir algo que entorpecería el propósito de Moisés. Entonces los encuentros constantes que nosotros vamos teniendo con Dios durante toda esta vida, porque hay encuentros con Dios que son preciosos, hay encuentros con Dios que son milagrosos, hay encuentros con Dios que son gloriosos, pero hay encuentros con Dios que nos llevan a corregir y a autoexaminarnos y a decir, hay algo que estoy haciendo mal. Hay algo en mi vida que tengo que corregir para yo poder caminar en base de ese encuentro original que yo tuve con Dios. Para que se pueda cumplir lo que Dios me dijo en ese encuentro original. Mientras yo caminaba por mi vida, Dios habló cosas preciosas a mi vida el día que me encontró. Pero yo recuerdo las ocasiones en las cuales yo fui corregido, tanto por Dios como por quien era mi pastor en ese momento. Y yo me molestaba y me frustraba.
Y una vez me dijeron, en algún momento de tu vida lo vas a entender. Y cada vez que pienso en ese encuentro original, en el cual Dios habló a mi vida y me dijo todo lo que iba a hacer, y luego pienso en todas las veces que Dios me corrigió, puedo entender que si yo no hubiera permitido que Dios me corrigiera, lo que me dijo en el encuentro original no se cumplía. Porque tengo que entender que Dios se va a encontrar conmigo constantemente para bendecirme, para hablarme, para tocarme, pero también lo va a hacer para corregirme. También lo va a hacer para decirme qué estoy haciendo mal, que no va acorde a lo que Él ya había profetizado sobre mi vida. Y estos encuentros pueden ser inoportunos para el hombre, porque Dios es un Dios oportuno. Para Pablo fue bien inoportuno encontrarse con Jesús en la manera que lo hizo, en el momento que lo hizo, en el lugar donde lo hizo. Para él fue inoportuno que Jesús se le apareciera aquel gran día en Damasco, porque él iba con un plan. Él iba con cartas para apresar cristianos, pero el plan de Dios era diferente. Para Jonás pudo haber sido inoportuno que Dios se le decidiera encontrarse en medio de aquella tempestad en aquella barca y luego encontrarse con él en aquel pez donde Jonás tuvo que reconocer que no era Tarsis, era Nínive. Y aunque para Jonás era inoportuno, para Dios era oportuno, porque él necesitaba que Jonás fuera a Nínive. Para Eliseo pudo haber sido inoportuno ver que Dios y sus ángeles le encontraron, para Elías, perdón, le encontraron en el desierto, porque ya él había decidido que se iba a quitar, que se iba a rajar, que iba a renunciar. Se sentía inservible. Él decía que ya lo que hice, lo hice y yo no soy nada. Pero fue inoportuno que Dios y los ángeles le encontraran en el desierto. Pero para Dios era oportuno porque el largo camino le faltaba todavía. Hay encuentros que son oportunos a la vida del hombre, porque Jesús siempre llega a tiempo. Eso llegó a tiempo a la vida de cada uno de los discípulos. Jesús llegó a tiempo a la vida de cada una de las personas que sanó. Jesús llegó a tiempo a la vida de la mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre, a la vida de un paralítico que tenía 38 años sin poder caminar, a la vida de cada una de las personas que libertó, a la vida de cada una de las personas que levantó de los muertos. Él fue oportuno, aunque la gente pensaba que Jesús había sido inoportuno. Pero Jesús se encontró con Lázaro y Lázaro no tenía vida. Y para los que estaban allí, inclusive para las hermanas de Lázaro, Jesús había sido inoportuno. Había tardado, pero Dios demostró que el poder nunca se tarda. Y a veces rogamos porque tengamos un encuentro con Jesús. Y estamos pidiendo un encuentro con Jesús. Y pensamos que Dios se olvidó de ese encuentro con nosotros. Que Dios llegó tarde a la cita. Y cuando menos lo esperamos, cuando nosotros pensamos que es inoportuno, Dios aparece. Y provoca un encuentro en nuestra vida. Porque tenemos que entender que los encuentros que Dios quiere tener con nosotros no dependen de nosotros. Dependen de Él. Por eso el salmista decía que en sus manos están sus tiempos. Porque no depende de mí. Yo puedo orar y el Señor se puede manifestar en medio de mi oración. Pero hay encuentros que son inoportunos para mí, pero son oportunos para Dios. Yo no estoy diciendo con esto que usted va a orar y si Dios no quiere no se va a manifestar. Yo estoy diciendo que van a haber ocasiones en las cuales usted piensa que no es oportuno que Dios se le aparezca y Dios piensa que sí. Porque Dios siempre llega a tiempo, especialmente cuando tiene que ver con un encuentro. Usted tiene que entender después de esta noche que encontrarse con Dios y que Dios se encuentre con usted es parte esencial del plan de Dios para su vida. Sea por primera vez o sea con encuentros subsiguientes y constantes luego del encuentro original. Pero para Dios es importante encontrarse con cada uno de nosotros. Aleluya. Pablo se pudo haber levantado del piso y pudo haber ignorado esa voz. Se pudo haber montado de vuelta en su caballo y pudo haber seguido su camino bajo el plan que él tenía. Pero el encuentro que tuvo con el Señor fue tan poderoso, fue tan real, que cambió sus planes. Jonás, cuando se vio solo en ese pez, tuvo que encontrarse con Dios porque ya Dios lo estaba esperando. Y tuvo que orarle a Dios
Tuvo que hacer lo que Dios quería que él hiciera inicialmente, porque ese encuentro con Dios marcó su vida. Y aunque después peleó, refunfuñó y se enfogonó, como quiera, el plan de Dios se cumplió en la vida de Jonás. Y Elías ya estaba determinado a echarse a morir. Elías no quería más nada que ver con el plan de Dios. Por eso se fue al desierto y por eso fue a esconderse. Pero los planes de Dios no habían acabado con Elías. Y Dios se manifestó de una manera tan preciosa en la vida de Elías que él tuvo que hacer caso a la voz de Dios que le decía: levántate y anda, porque el largo camino te resta. Los encuentros de Dios con el hombre son tan poderosos que cambian vidas, cambian parecer, cambian pensamiento, cambian razones, lo cambian todo. Cuando el hombre está determinado en una cosa, Dios viene y se encuentra con él y lo cambia todo. Porque el encuentro de Dios con el hombre está diseñado para cambiar tu vida. Sea el encuentro original o los encuentros subsiguientes que Dios quiere tener contigo a lo largo de tu vida. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Juan que Jesús se encontró con este paralítico en Betesda, que llevaba 38 años paralítico. Y estaba allí frente a aquella piscina esperando un milagro, esperando que alguien lo llevara allí a aquella agua que supuestamente tenía poder. Pero lo más hermoso es que cuando nadie se acordó de ese paralítico, Jesús se acordó de él. Y Jesús fue y se encontró con el paralítico. Hay un punto bien importante en este encuentro. Era imposible para el paralítico de Betesda poder encontrarse con Jesús, porque no podía moverse de donde estaba. Así que Jesús fue a su encuentro. Así que es hermoso saber y pensar que cuando yo no puedo más, que cuando ya yo no puedo moverme, Jesús es capaz de llegar a mi encuentro. Ahora entiende que los encuentros de Dios no los diseña el hombre, los diseña Dios. Que no depende de usted, depende de Dios. 38 años sin poder encontrarse con un milagro. Pero fue encontrado con Jesús no solamente para un milagro. No solamente para que la sensación y la habilidad de caminar fueran de vuelta a sus piernas. Fue para que su vida cambiara en un instante. No porque podía caminar. No porque se pudo levantar, es porque tuvo un encuentro con Jesús. Hermanos, el milagro pudo haberlo hecho otro profeta. Pudo haber ido otra persona llena del poder de Dios y hacer un milagro en la vida de ese hombre. Pero ese milagro que hubiera venido de otra persona no le hubiera asegurado un encuentro con Jesús. Sin embargo, lo bello de esta historia es que Jesús va y se encuentra con él en el peor punto de su vida. Y no se ha dado cuenta que a veces nuestros encuentros con Dios son en el peor momento de nuestra vida. Y una vez ese encuentro acaba, nos tornamos al mejor momento de nuestra vida. Aunque lo que esté pasando en nuestro entorno no cambie, nuestra vida cambia porque hay algo diferente y es un encuentro con Jesús. Lo más brutal de esta historia es que este no es el único encuentro que este hombre tiene con Jesús. Dice la palabra del Señor que una vez Jesús lo levanta, le pregunta: ¿quieres ser sano? Lo sana. Jesús se va. Cuestionaron al paralítico y luego Jesús vuelve y se encuentra con este hombre. Y le dice: mira, tú has sido sanado. No peques más para que no te sobrevenga una cosa peor. Entonces, en ese segundo encuentro, lo que está invitando Jesús a este hombre a tener es una relación con él. Ese no peques más es una invitación a relacionarse con las cosas del reino. A entender que para que, en caso de que pequemos, nuestra relación con Jesús nos ayuda a alcanzar redención, a alcanzar perdón. Mira, hermano, si a mí me ofendieran, si a mí me hirieran, probablemente yo me voy a sentir mal.
Pero si yo ofendo a Dios, si yo hiero a Dios, a mí me preocupa que Dios me perdone. Pero eso yo lo siento en mi corazón por mi relación con Jesús. A base de un encuentro que yo tuve ya con Él y varios encuentros que he ido teniendo con Él. Si nadie me perdona, si yo no recibo el perdón de alguien por una herida o algo que me hicieron a mí, yo puedo tener paz en Jesús. Sin embargo, mi relación con Jesús se basa de que yo quiero defender lo que Él habló en ese encuentro inicial. Si yo hiero a Dios, si yo peco en contra de Dios, yo tengo que tener una oportunidad de perdón y yo necesito obtener ese perdón. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Por eso tenemos a Cristo. Pero los encuentros que tenemos con Dios nos recuerdan que tenemos a Cristo. No peques más para que no te venga una cosa peor. Jesús lo que le estaba diciendo era: vive conforme a lo que has experimentado en este encuentro, porque si te apartas de lo que tus ojos están viendo ahora, te va a venir algo peor que estar paralítico. ¿Usted sabe qué es peor que estar paralítico? El infierno. A eso era lo que se refería Jesús. No te olvides, no te apartes, porque hay algo peor que estar postrado, y es el infierno. Es perder tu salvación, es perder tu vida. Pero todos esos pensamientos comienzan en ese encuentro inicial con Jesús. Entonces mi vida cambia por completo cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, porque ese encuentro lo que promueve ahora es una relación con Él. Pero esa relación se va a dar en nuestra vida cuando entendamos que esos encuentros van por encima de todo conocimiento previo que nosotros tenemos de lo que es Dios. Si hay algo que a mí me llama la atención de este encuentro, estos hombres tuvieron con Jesús de camino a Emaús, es que ellos tenían un conocimiento previo de la historia, de todo lo que había sucedido con Jesús. Ellos conocían que Él era profeta, poderoso en obra y en palabra. Ellos conocían que Él había sido crucificado, inclusive ya había un pensamiento en ellos acerca de que Él había resucitado. Inclusive ellos dijeron que ellos creían que este era el hombre que iba a venir a redimir a Israel. O sea, que ellos creían que Él era el Mesías. Pero como se murió, ahora no sabemos. También habían rumores de unas mujeres que dicen que Él resucitó. Ya ellos tenían un conocimiento previo. Ellos conocían la historia. Ellos tenían los datos. Ellos tenían la información. Pero lo que nosotros sabemos, premio a nuestro encuentro, no se compara con lo que nosotros creemos luego de nuestro encuentro con Jesús. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, de los versículos 26 al 40, que Felipe, uno de los discípulos de Jesús, se encontró con este etíope. Y este etíope estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Tenía los datos, tenía la escritura, pero no entendía lo que estaba leyendo. Hasta que Felipe se lo explicó, lo bautizó, y todo conocimiento previo que él tenía fue sustituido por una nueva fe. Porque dice que aunque Felipe fue llevado de ahí por el Espíritu a otro lugar, él continuó gozoso. Ese etíope tuvo un cambio en su vida, y lo que él pensaba o lo que él creía antes fue sustituido por una nueva fe. Porque estos encuentros con Jesús provocan una nueva fe en la vida del hombre. Cuando Jesús llamó a Pedro y lo encontró aquel día de la pesca milagrosa, Pedro sabía que él estaba lidiando con alguien santo. Porque él exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto Pedro lo dijo porque acababa de ver una manifestación de poder por parte de Jesús en esta pesca milagrosa.
Así que Pedro reconoció que en Jesús había algo especial, había algo santo. Sin embargo, Jesús le dijo: ven y yo te haré pescador de hombres. Luego de esto suceden varias cosas, pero yo quiero enfocarme en dos y ya estoy terminando. La Biblia dice que llegando a la orilla, Pedro y los demás, dejándolo todo, incluyendo la gran pesca, siguieron a Jesús. Y también que luego de varios milagros, liberaciones, etc., del corazón de Pedro sale la confesión de que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen que soy? Y Pedro se paró y dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Lo que comenzó como un día de pesca normal en la vida de Pedro, en un conocimiento previo de lo que él tenía, de lo que era Dios, la ley judía, etcétera, etcétera, se convirtió en una fe inquebrantable que Jesús utilizó para describir lo que esa fe es capaz de hacer hoy en día en la iglesia. Porque cuando Pedro expresó y exclamó que Jesús era el Hijo de Dios, él le dijo: sobre esta roca, o sea, esta fe, esto que tú acabas de confesar, yo voy a fundar mi iglesia. Y lo que ustedes ataren en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y esta expresión poderosa de parte de Jesús viene a la vida de Pedro luego de un encuentro con él en aquel lugar donde se manifiesta una pesca milagrosa. Entonces el conocimiento previo de Pedro de lo que era Dios es sustituido por una fe inquebrantable, a un nivel que Dios lo utiliza para hablarnos de lo que esa fe puede hacer en nosotros como iglesia. Y nos dice que contra esta fe ni el infierno puede, porque el encuentro con Jesús provoca cambios en la vida del hombre, pero también trae una fe inquebrantable. Hermanos, nosotros hemos sido encontrados para ser impulsados, para ser llevados, porque hemos sido enviados. Fuimos encontrados por un propósito, no simplemente el conocer a Jesús. Es que ese encuentro provocara en nosotros algo. Cuando aquellos hombres que vieron a Jesús en Emaús se dieron cuenta que Él era Jesús, dice la palabra del Señor que comenzaron a contar y a decir que se habían encontrado a Jesús. Y comenzaron a hablar de ese encuentro con Jesús. Y comenzaron a predicar sin saberlo el Evangelio de Cristo. Cuando los discípulos se encontraron con Jesús, luego de que Jesús había resucitado, que se le apareció en múltiples ocasiones, estos aparecimientos de Jesús, estos encuentros de Jesús con los discípulos, provocaron la unidad que se ve manifestada en Hechos en el día del Pentecostés. Porque cuando nosotros somos encontrados por Jesús, pasa algo en nuestra vida, que se crea un fuego en nuestro corazón que nos impulsa a hacer aquello por lo cual hemos sido encontrados y llamados. Si Dios ha provocado un encuentro entre tú y Él, es para que seas impulsado en tu propósito. Así como Moisés, así como Jacob, así como David, así como Jeremías, así como Elías, así como Eliseo, así como los discípulos, tú y yo hemos sido encontrados por Dios por un propósito. Y ese encuentro provoca en nosotros que seamos impulsados a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. La semana que viene les voy a hablar de cómo este encuentro provoca una relación y cuán importante es la relación con Jesús luego y durante los encuentros con Dios. Mientras, quiero que sepan lo siguiente: Jesús quiere seguir encontrándose contigo. Y si aún no has tenido ese encuentro con Jesús, estoy completamente seguro que Él ha determinado un encuentro contigo. Ha determinado una fecha y una hora. De hecho, varias fechas y varias horas en las cuales Él quiere encontrarse contigo.
Si tú te has encontrado con Jesús, yo te felicito. Le doy toda la gloria y la honra a Dios porque eso ha sucedido. Pero te invito a que no dejes de encontrarte con Jesús. Así como el paralítico que se encontró con Jesús, que Jesús lo encontró una vez, pero luego Jesús lo encontró otra vez. Asimismo provoques que Dios se siga encontrando contigo. Pero si hay alguien escuchando este video, ya sea ahora o más adelante, que anhele y desea un encuentro real con Jesús, yo te invito a que ahí donde tú estás, tú levantes tu mano y le digas al Señor: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Si te has sentido como aquel paralítico que no podía moverse porque su situación le impedía moverse, pero Jesús llegó a ese encuentro y tú quieres que Jesús llegue a tu vida porque tú sientes que no te puedes mover, pídeselo al Señor ahora y dile: Señor, ven a mí, ven a mi encuentro. Si has tenido múltiples encuentros con Jesús, pero ha pasado mucho tiempo desde tu último encuentro con el Señor, tú que reconoces cuándo esos encuentros se dan y sabes que como esos encuentros que has tenido antes no ha ocurrido otro y quieres un encuentro con Jesús, dile: Señor, yo quiero encontrarme una vez más contigo. Y quiero que los encuentros contigo sean constantes. Que no sean solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de mi propósito. Que esos encuentros me sirvan para poder relacionarme contigo, para poder entender lo que quieres conmigo. Y yo te pido, Padre, en esta hora que tú bendigas cada vida y cada corazón que esté escuchando, ahora o más adelante. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por tu poder. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, esa gracia que fue la que te impulsó a encontrarte con cada uno de nosotros. Porque fue por gracia, Señor. No fue por mérito, no fue porque lo merecíamos. Porque realmente nuestra vida lo que meritaba era muerte. Nuestra vida lo que meritaba, Señor, era perdición. Pero tú tuviste gracia y misericordia a nosotros y viniste a nuestro encuentro. Te pido, Señor, que así mismo manifiestes tu poder, manifiestes tu gracia, tu misericordia sobre aquellos que ahora mismo están anhelando un encuentro contigo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Padre, que tu presencia se mueve de manera poderosa y especial a la vida y los corazones de aquellos que están pidiendo, que están suplicando que tú te encuentres con ellos. Ve a ellos con palabra, ve a ellos con poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y hasta que yo los vuelva a ver, o hasta la próxima vez que ellos vuelvan a escuchar un mensaje de mi boca, Padre, yo declaro la paz que sobrepasa sobre todo entendimiento, tu protección y tu presencia en cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que la luz de Jesucristo ilumine siempre sus vidas y sus corazones. Jehová les bendiga y les guarde, y nos vemos la semana que viene para la segunda parte de este mensaje, encuentro y relación. Y vamos a estar hablando de cuán necesario es tener una relación con Jesús. Dios les bendiga una vez más. Un abrazo.